Con la decisión de la firma Thomas Gregg de retirar su demanda contra el Estado por la suspensión de la licitación que se había ganado para seguir imprimiendo los pasaportes de los colombianos, parece que se aclara este escenario que se convirtió de manera inesperada en uno de los mayores conflictos del gobierno Petro a través de la Cancillería de Álvaro Leiva, hoy inhabilitado para ejercer cargos públicos por consecuencia de este tema. Sin embargo, desde algunas instancias se preguntan qué significa que renuncie a este pleito millonario, cuál fue la negociación de fondo y qué va a pasar en el futuro con los pasaportes. Además, en este episodio, cómo entender el fenómeno de DeepSeek, la inteligencia artificial china que parece haber llegado para colapsar a las llamadas Big Tech justo días después de su presencia marcada en la posesión de Donald Trump. ¿Es este un nuevo acto en el teatrino de la política global? Hoy es jueves 30 de enero de 2025. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este tema de los pasaportes, esa incertidumbre en la que nos tienen a los colombianos, no más estamos en estos días pensando en qué iba a pasar con la visa a Estados Unidos y ahora volvemos al tema de los pasaportes, pero hubo un giro positivo y es que pareciera que se empezara a aclarar un poco el panorama sobre el caso de los pasaportes. Sin embargo, la empresa Thomas Gregg, que era la que tenía una demanda contra el Estado, decide retirar su demanda. Y uno dice, bueno, esto es bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí en adelante? Pero hemos querido invitar a Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, porque se ha enterado de más cosas en torno a este tema de los pasaportes. ¿En qué estamos, Marta, con los pasaportes en Colombia? Digamos que hay versiones divididas de que se trata de una buena noticia, aunque sorpresiva, de que la firma Thomas Gregg, pues realmente es la Unión Temporal 2023, de la que hace parte Thomas Gregg, decidió retirar la multimillonaria demanda 116 mil millones de pesos que tenía en contra de la Cancillería. Acuérdense ustedes por la fracasada licitación que se declaró desierta en donde ellos habían salido como elegibles. El tema es una sorpresa porque en múltiples ocasiones voceros de Thomas Gregg habían señalado que había un fallo en ciernes para condenar a la Cancillería porque pues resulta que, como lo habíamos dicho desde un principio, iba en contra de la ley el hecho de que se hubiera hecho un proceso legal y no se le hubiera entregado la licitación. Ahí quedan muchas preguntas de por qué renuncian a una condena que tenían asegurada por 116 mil millones. Ellos dicen que con los dos contratos que el gobierno les dio en medio del escándalo, porque acuérdense ustedes que también nos sorprendió que decían que Thomas Gregg tenía un monopolio, pero sin embargo les dieron 2 contratos de urgencia manifiesta. Ellos dicen que con eso cubrieron en cerca de un 75% las utilidades que esperaban y que ellos no son cazatesoros, sino empresarios. Pero hay gente que cree que hay muchas cosas detrás de esa renuncia voluntaria a una jugosa demanda. Se habla desde que existe la posibilidad que más adelante les vuelvan a dar otro contrato porque es incierto lo que va a pasar con los pasaportes. También de que hay un claro viraje en el tema de la Cancillería con la salida de Murillo y el ingreso de Laura Sarabia. Fíjense que ese anuncio, algunos no lo conectaron, pero se produce exactamente cuando Laura Sarabia asume como canciller colombiana. Entonces hay muchos interrogantes que levitan en torno a este tema y que lo hacen aún más interesante, porque a Thomas Gregg se le acaba ahora en julio el segundo contrato que se le extendió y vamos a ver si el gobierno ya está listo para lo que nos dijo, que era asumir la producción no solo de pasaportes, sino también de libretas de visas. En ese sentido, pareciera que hay como una suerte de acuerdo implícito para subsanar un problema que se creó, una tormenta que se creó, y como varias tormentas que ha tenido el gobierno, pareciera que desde el lado diplomático se buscara resolver, ¿no? Pues eso lo está diciendo usted, yo estoy de acuerdo. Pero oficialmente lo que están diciendo es que pues ellos no estaban interesados en sacar dividendos y que están renunciando unilateralmente. Lo que sí le puedo decir es que aseguran que no es cierto que haya una negociación o que se haya registrado una negociación con Murillo antes de salir.
Pero quedan muchas preguntas. Además, acuérdese que Thomas Gregg es un jugador importante, no solamente en el tema de los pasaportes, sino también en el tema de las elecciones. Y estamos en un año preelectoral en donde la registraduría está abriendo procesos para definir quiénes se van a hacer cargo de muchos temas que están en torno al caso de las elecciones, no solamente la impresión de los tarjetones y una cantidad de elementos adicionales y accesorios al tema. Entonces, hay muchas preguntas de qué fue lo que pasó ahí, pero oficialmente dicen que lo único que hay es lo que dice el comunicado, y es que decidieron que ese 75% que sacaron de dividendos de los dos contratos por urgencia manifiesta cubrían lo que dejaron de percibir con la licitación que se declaró desierta. Y colorín colorado, por lo menos hasta ahora. En algún punto se ha hablado de que la imprenta nacional sea la que se encargue de los pasaportes. Cuando oímos esa noticia, muchos nos hicimos la pregunta de, bueno, ¿y ese es un proceso largo, complejo, exigente? ¿En qué va eso? Acuérdese usted que ya escogieron el aliado internacional, que es Portugal, y que curiosamente Portugal tiene como socio estratégico a la empresa Paisa Cadena, que ha sido la competencia toda la vida de Thomas Gregg y la que ha interpuesto una serie de observaciones y una serie de dudas en torno a las licitaciones en donde aparece Thomas Gregg. Entonces, se supone que son varias fases de este proceso en donde el gobierno va a asumir la producción de pasaportes y libretas a través de la imprenta nacional, libretas de visas, y ya se eligió al socio estratégico y están esperando que haya como la instalación de una planta en Colombia, de que haya una transferencia de tecnología, y se espera que para octubre del próximo año, si no es antes, asuman esa producción. ¿Tiene algo que ver también en el escenario la salida del canciller Luis Gilberto Murillo y la llegada, además, porque esta va a ser una papa caliente o, digamos, está ahí en la mesa, sobre la mesa de Laura Sarabia? Pues algunos asumen que sí, que ahí hay indudablemente alguna lectura positiva, una bocanada de aire fresco para la Cancillería y Álvaro Leiva y su sucesor Murillo, y que efectivamente sí hay, digamos que un mensaje por lo menos de que reciben a Laura Sarabia sin ese tema para que se concentren otros, ¿no? Y otros que son bastantes, como el tema de Venezuela, como el tema de los migrantes, etcétera. Pero además también hay algunos que lo asumen como un salvavidas a Álvaro Leiva. Y algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues acuérdense que Álvaro Leiva fue destituido y sancionado con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría por el lío de los pasaportes. Y ahí estaban hablando que uno de los agravantes es que había una demanda contra la nación que pues todos sabíamos que la íbamos a perder. Entonces, si ya no existe la demanda, es muy posible que el nuevo procurador también le eche una revisadita a la sentencia disciplinaria en contra de Álvaro Leiva y terminen rebajándola. Así que estos son bastantes los coletazos que podemos esperar con esta decisión de Thomas Gregg. ¿Por qué el mundo está girando en torno a un nombre que parecía hasta hace una semana totalmente desconocido, por lo menos para el usuario promedio? Este nombre de DeepSeek parecía pues una referencia totalmente desconocida y de repente está poniendo en jaque a todo Silicon Valley, empezando por la inmensa empresa que es Nvidia. Y ya vamos a entender un poco de Nvidia, porque cuando los que no estamos metidos en el mundo digital tanto, pues pensamos en Nvidia como en las tarjetas gráficas de los videojuegos y eso, pero ¿qué significa exactamente todo este emporio que se pone en riesgo a partir de una inteligencia artificial desarrollada en China? Hemos querido invitar a Daniel Morelo Martínez, quien es ingeniero informático y máster en diseño UX y generador de contenido digital, además experto en inteligencia artificial generativa y visualización de datos. Muchas gracias por participar, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por la invitación. Un gusto con ustedes estar aquí en este espacio. Gracias. Lo primero es que queremos entender de qué estamos hablando, qué es DeepSeek y por qué pone en jaque a otros modelos como ChatGPT. Entiendo que ya hay todo un tema también con los modelos propios de OpenAI. ¿Qué significa? ¿Qué es DeepSeek? Empecemos por ahí. Bueno, DeepSeek, como su nombre lo traduce, es búsqueda profunda. Básicamente es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, al igual que lo es ChatGPT. Lo que lo hace diferente a lo que todos hemos conocido estos últimos años de ChatGPT y, bueno, otros modelos de lenguaje de procesamiento natural, eh, es que este lo hace con una arquitectura completamente diferente porque no fue entrenado directamente por seres humanos, sino que fue entrenado a través de la misma computadora que hacía formulación de problemas que fueron, digamos, resueltos muchísimas veces sin la necesidad de la intervención humana, ¿no? Y esto se hace en menos memoria, digamos, porcentualmente estaríamos hablando eh, mucho menos que lo que se hace actualmente o como lo han venido haciendo las grandes compañías como OpenAI, y lo publican libre, o sea, hacen lo mismo que hace Meta y es que publican el código de manera abierta, libre para que las personas lo puedan instalar de manera local en el computador, ¿no? Entonces, digamos que digamos que es un competidor que entra como a esta batalla o a esta competencia de manera rápida en un tiempo muchísimo menor a lo que llevan otras compañías que ya han venido en este juego. Y pone todo gratis. Entonces, eso pues evidentemente va a tener unas implicaciones grandísimas este año. Uno siempre oye que cuando todo es gratis, el producto es uno. Es decir, que lo que estamos ahí es dando un montón de información. Nos lo han dicho cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de videojuegos en línea, y de repente aparece esta máquina gigante gratuita que además entiendo costó muchísimo menos, como el 6% de lo que cuesta, de lo que costó hacer ChatGPT. Entonces, ¿el producto somos nosotros aquí en esta nueva herramienta? Pues yo te diría que el producto siempre va a seguir siendo la información. Claro, los seres humanos producimos información, pero realmente el producto es la información y es cómo estamos alimentando estos grandes sistemas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? A mí me sorprende que esto suceda precisamente tan solo unos días, unas semanas después de la elección de Trump y después de que él se toma una foto con Sam Altman y otras dos compañías diciendo que se va a hacer una inversión supremamente alta, gigantesca, para la creación de servidores y de repente una compañía china pone libre su código, su plataforma, su sistema y nos muestra que no se necesita tener ni muchos servidores ni mucho dinero porque ellos lo ofrecen de manera gratuita para que cualquier persona lo pueda utilizar. Los chips, digamos, ahí hay un tema técnico también, y es porque normalmente se ha venido utilizando el tema de los microchips y servidores en términos de bytes y DeepSeek lo hace en bits, que representa, o sea, digamos, exponencialmente es mucho menor, lo que obviamente también representa muchísimos menos costos. Entonces, muchas startups, muchas compañías empiezan a preguntar si realmente esto es lo que toca aprender y si vale la pena hacer un cambio en los procesos para hacer mejor implementación de la inteligencia artificial en los procesos internos. Suena muy claro, pero de todos modos quiero que nos permita entenderlo mucho más cerca, por lo menos para analizar sus alcances. ¿Esto qué podría significar? Por ejemplo, que reemplace como herramienta a ChatGPT en los celulares, me imagino que en los celulares chinos comenzando, o qué vendría para el usuario inmediatamente conforme eso empiece a cambiar. Esto lo que va a traer más es que en principio, digamos, uno de los grandes perjudicados va a ser Google porque ya se ha visto que muchas de las personas las búsquedas las han venido haciendo ahora a través de los LLMs. Y si ahora esto vale menos, es menos costoso y tú lo puedes entrenar, pues evidentemente esa idea se va a seguir reforzando. Entonces, seguramente Google va a tener que redefinir su estrategia, pero para los usuarios yo digo que en términos de precio, que es lo que más nos interesa a nosotros, yo lo que creo que puede hacer esto es que
haga que bajen las tecnologías, porque estamos teniendo un competidor que está ofreciendo lo mismo. Todavía no es digamos, no queda de primero en la lista. Si uno hace una lista de competidores, GPT-3 o 3 sigue estando mejor y todavía nadie ha comprobado que algún LLM lo haga mejor, ni siquiera DeepSeek que acaba de salir. Pero el hecho de que él esté en el primer lugar en tan poco tiempo sí mueve la baraja y además permitiéndole a otro tipo de usuarios hacer uso de la tecnología, porque OpenAI, digamos, Open, me da mucha risa el nombre, pero ellos no son abiertos, ellos no revelan cómo entrenaron sus sistemas ni sus LLMs, y son súper costosos. Si tú quieres implementar un sistema de OpenAI en tu empresa, es súper costosísimo. Ahora lo puedes hacer de manera gratuita si tienes el talento, obviamente, que conozca estos aspectos técnicos. Entonces yo sí siento que el usuario sí se va a beneficiar, y las otras compañías también se van a beneficiar, porque esto también despierta el interés de revolucionar el resto de las empresas con la implementación de la inteligencia artificial. De acuerdo. Para acercar a los usuarios algunos términos que hemos oído, por ejemplo, el LLM, lo voy a decir así en español, es el Large Language Model. Y estaba leyendo que OpenAI, entre las últimas cosas que se ha conocido de esto, es que OpenAI acusa a DeepSeek de usar modelos de ellos o modelos que han usado ellos. Es como si su inteligencia artificial, si lo entiendo bien, está aprendiendo del modelo de la inteligencia artificial de ellos, más o menos, ¿no? Claro, digamos que en los papers de DeepSeek, ellos lo que mencionan es que utilizaron computación normal, avanzada, para hacer búsquedas. Lo que no mencionan es cómo lo hicieron. Es decir, entonces ahí es donde queda la pregunta suelta, si cuando dicen que no se entrenaron con humanos, sino por computadoras, ¿cuál fue la computadora? La nube de OpenAI. Entonces, claro, OpenAI, que es hasta ahora el dueño del centro de conocimiento más grande de inteligencia artificial que conocemos, pues evidentemente tiene que levantar la mano. Pero pues, digamos, es muy difícil comprobarlo, porque la arquitectura de DeepSeek, como mencionaba al principio de esta conversación, es diferente. Ellos utilizan los servidores convencionales, los servidores baratos. Ellos no necesitan los servidores de última generación que hace Nvidia o los que se están haciendo en Taiwán. Son los servidores convencionales que utilizábamos hace 5 años, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, de cierta manera lo blinda, porque no hay manera de comprobar cómo con esos chips tú pudiste lograr digamos, ese nivel de desarrollo para implementar la inteligencia artificial en estos sistemas. Como esto, de nuevo, para nuestros usuarios y para mí, yo tampoco me ubico mucho en estos temas tecnológicos. Uno dice, bueno, pues es un software contra otro, es una empresa contra otra, pues está chévere, ¿no? O sea, como que compitan entre empresas. Pero lo que uno lee es que Silicon Valley se puede, o sea, los titulares son terroríficos, que Silicon Valley se puede destruir, que las pérdidas las cifras son astronómicas, entiendo algo así de 600.000 millones de dólares, una cosa de locos, pues. Y que una empresa como Nvidia, que tenía un monopolio de su sistema, pues, y de lo que desarrollaron para esas plataformas que usted dice, pues se ve colapsada, y esto podría generar un colapso general de la industria tecnológica estadounidense. Así es, mira, yo voy a explicarte esto y voy a hacer una analogía para que la gente lo entienda, sea un poquito más claro. A mí me gusta incluso cuando me hacen este tipo de preguntas, porque la gente dirá, o sea, ¿qué carajo tiene, perdóname la expresión, tiene que ver una inteligencia artificial creada en China con la cuna del desarrollo? Y es que la gente todavía no dimensiona que la inteligencia artificial, digamos, más que un algoritmo o un programa, es una nueva interfaz. Es decir, conocemos como interfaz o como dispositivo que utilizamos un computador, un teléfono, un televisor, una lavadora, sí, la licuadora. Cada uno de ellos tiene una interfaz con la que el ser humano actúa para ejecutar una acción. La analogía que hago es como en la época del iPhone. Cuando salió el iPhone, yo me acuerdo que en esa época todos estábamos usando BlackBerry, y la moda era el pin, y todos hablábamos por el pin del BlackBerry. Y llegó el iPhone, pero el iPhone llegó siendo más caro que el BlackBerry. O sea, cuando el iPhone salió, el primer dispositivo de iPhone que se vendió costaba casi que 3 veces más que lo que costaba de los BlackBerry convencionales que utilizábamos todos. eh, Llevado a esta época,
o mejor dicho, llevado lo que está pasando con DeepSeek a esa época, es como si iPhone hubiese salido siendo a mitad de precio que BlackBerry. O sea, destronaría completamente porque, bueno, y además de eso, contara cómo está hecho, cómo se fabricó, ¿sí? O sea, lo que abre una posibilidad grandísima para gente que no necesariamente siempre ha estado vinculada porque financieramente es imposible, la tecnología es costosa, estos chips son costosos. Y poder hacerlo con chips convencionales a mitad de precio, a la misma velocidad y en tu casa y en tu ordenador con cualquier ordenador de última generación que utilizan los desarrolladores, pues eso tiene implicaciones para quienes, digamos, para ese monopolio, tú muy bien lo mencionas, de las Big Tech de San Francisco. También dicen que, pues dicen un montón de cosas malas que uno lee sobre DeepSeek, no que van a coger toda nuestra información, que van a apoderarse de un montón de datos, siendo además del ala china, es decir, de los asiáticos, y que eso significa, pues hemos visto lo que estábamos hablando hace un rato, Donald Trump, todo el tema que tuvo con TikTok, hace unos años el tema era con Huawei, y de repente también, por otro lado, dicen, no, es que además están bloqueando cierta información que propia importante sobre la política y la, digamos, el conocimiento que tienen los chinos sobre su propio sistema político. La pregunta es, ¿estamos escuchando la historia occidental, la visión occidental? ¿Nos estamos quedando con el relato como lo cuentan en Occidente? Me encanta esa pregunta porque fue la primera pregunta que yo me hice y que sabía que me iban a hacer apenas tuviéramos esta conversación. Y enseguida, digamos, enseguida intenté datearme un poco y te respondería sí y no. DeepSeek tiene dos formas de utilizarse. Tú lo puedes utilizar de manera online en el navegador de tu preferencia o lo puedes utilizar de manera local, tú lo instalas. De manera online sí está, ya sí se está viendo que hay censura cuando se preguntan cosas relacionadas al gobierno de la República China. Sí, o sea, sí hay censura. Pero cuando tú lo instalas de manera local y lo entrenas, digamos, lo entrenas con cualquiera de estas nubes de conocimiento, no hay censura, porque ahí sí está, digamos, ahí sí te está respondiendo a la misma velocidad, pero lo está haciendo, o sea, digamos, lo que cambia es la velocidad, pero la nube de conocimiento y el centro de conocimientos sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, al final de todo esto lo que importa es a través de quién las personas vamos a acceder al conocimiento. O sea, quién va a proporcionar ese enganche, o sea, esa conexión entre el conocimiento y las personas de manera más rápida y más barata. Esa es la pelea que hay porque nadie es dueño de esa nube de conocimiento. Ya es tan grande y es tan grande y ha sido tan entrenada de distintas formas que ya no se le puede poner dueño, como se le puede poner dueño a la base de datos más importante que tenemos ahora, que es la de Google con los 20 años de Internet. Sí, que fue utilizada precisamente también para entrenar los modelos de OpenAI. Entonces es muy difícil hablar en estos momentos quién es el dueño del conocimiento. Lo que sí es difícil es saber qué va a ser verdad, porque a ciencia cierta se ha demostrado que la inteligencia artificial también tiene sesgos. O sea, fue entrenada con información que también fue, digamos, nunca fue verificada, ¿sí? Entonces, esos mismos sesgos que venían de la desinformación se están replicando exponencialmente con el uso de la inteligencia artificial. Volviendo al tema de Donald Trump y esa presencia de las Big Tech allá en la posesión y de los chinos y de TikTok, ah, este monstruo, este sería un monstruo gigante dentro de ese negocio en el que están pues Zuckerberg, Bezos, en fin, toda la gente, todo Google. De repente esto plantea, por la manera como lo estamos viendo, un reto gigantesco para ellos. Es decir, y usted anotaba, justo ocurre apenas unos días después de la posesión. ¿De verdad estamos ante un escenario político? ¿Podría Donald Trump lidiar o ser esto un dolor de cabeza para Donald Trump? Pues más que un dolor de cabeza, digamos, yo sí creo que no estaban preparados porque, digamos, ninguno se lo esperaba que fuera a ser menos en estos días ni en esta coyuntura política de Estados Unidos, pero em, yo sí creo que la gente va a reaccionar a esto y el hecho de que DeepSeek esté libre, lo que hace ahora es que
sea el efecto contrario. Ahora la gente no va a utilizar OpenAI para esta y muchas otras cosas, sino lo que van a utilizar es DeepSeek, ¿sí? Por la nueva arquitectura que presenta, por el paradigma de interfaz que representa lo que ellos han desarrollado y el costo que representa. Entonces, seguramente sí va a responder, no sé en qué momento, obviamente, pero seguramente sí van a responder porque, o sea, para mí y digamos para muchas personas quedó claro el día de la posesión y es que el tema de la democracia, el tema de la política, pero también el tema de la tecnología es transversal, digamos, en lo que viene con todos estos temas, ¿sí? Geopolíticos. De acuerdo. Y finalizando, así como vemos mucha gente preocupada, sobre todo desde la industria de los negocios, desde la gente de Nvidia, pues también debe haber mucha gente hoy que oye DeepSeek y dice, uy, esto me va a arreglar la vida en algún punto. Uno ve a veces tiendas digitales que dice, este celular viene ahora con inteligencia artificial. Y eso funciona como gancho comercial, pero también genera muchas expectativas, ¿no? Tweets en los que dicen su trabajo va a ser mucho más efectivo y óptimo con la inteligencia artificial y usted no conoce estas herramientas, es como usualmente ve uno en Twitter. ¿Esto qué podría traer en el día a día de la gente? Cambia las reglas del juego. Lo que yo sí creo que va a traer es que se van a disminuir los costos en el uso de las que ya estaban. Eso creo que puede pasar. Creo que también puede pasar es que lleguen nuevas, ¿no? Eh, y algo que yo venía diciendo desde 2022 que conocí ChatGPT, y es que todos los años van a pasar este tipo de cosas. Es decir, este es uno de los no sé cuántos escalones vamos a ver durante los próximos años de cada uno de los avances. O sea, nos demoramos muchísimo entre el iPhone, desde que salió el primer iPhone y desde que llegó ChatGPT, fueron más o menos, no sé, 15 20 años. Y desde desde que llegó ChatGPT hasta que llegó DeepSeek, ¿cuánto ha pasado? Han pasado solamente 3, 4 años, ¿no? Entonces cada vez este tipo de avances tecnológicos van a ser periódicos, pero van a ser más frecuentes. Em, y ahí, digamos, también la responsabilidad también, digamos, va a ser de las compañías que basen todos sus procesos en estos sistemas bandera, digamos, que son los que se supone que están ofreciendo la mejor tecnología. ¿Eso qué significa? Vamos a ver entonces, con esa brecha que cada vez vemos más corta entre una evolución y otra de estas tecnologías, ya lo único que nos falta es Skynet y como nos lo contaron en Terminator, es decir, también hay miedo de lo que viene, ¿no? Es una pregunta interesante porque yo particularmente escucho a las personas cuando dicen, y vamos a ver, y entonces en el futuro, y yo creo que ahora estamos viendo cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado hace 10 años. O sea, el hecho de tú desbloquear un dispositivo electrónico con tu cara, eso no era pensado, porque ni siquiera, digamos, en ese momento estábamos poniendo la huella todavía con el tintero en la notaría, ¿sí? Y son ese tipo de cosas. Vemos los carros, eh, los carros, cómo han evolucionado, que son autónomos. La robótica también, digamos, no va a ser solamente en el ámbito web, no va a ser solamente en el ámbito móvil. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial se va a representar también en otros campos, o sea, en la medicina, en la investigación. Prefiero no decir nada de las farmacéuticas, ahí sí reservo mi opinión. Eh, en el tema espacial, sí, o sea, como es transversal a cualquier sector, en el tema de las agroindustrias, por ejemplo, van a haber avances porque se va a fortalecer mucho, sí, cómo optimizar cualquier tipo de procesos en cualquier área. Em, y lo vemos incluso también cómo se están utilizando tecnologías, por ejemplo, de drones que tienen aplicaciones que te permiten evaluar temas de astrología, temas de astronomía, temas de los suelos, temas para la agronomía, y eso lo hace aún más, digamos, va a ser más inmersivo, cada vez va a estar más en las cosas cotidianas, no solamente en el celular, sino lo vamos a ver. Yo particularmente siento que lo voy a ver, digamos, espero verlo en los sistemas estatales de la contratación pública. O sea, eso sería una tesis doctoral maravillosa, cómo tú optimizar el proceso de contratación estatal con inteligencia artificial. Entonces, eh,
Eso es lo que me imagino. No me lo imagino como un Skynet en el celular y con el celular vas a matar a las personas. Así no me lo imagino más como transversal, como de a pedacitos en cada uno de los distintos sectores. También hablamos de este tema con José Carlos García, experto en tecnología y editor multimedia del Tiempo. José Carlos, esta es una tecnología que pues promete ser una verdadera revolución y ha llamado mucho la atención por los bajos costos. ¿Cómo lograron desarrollar esta inteligencia artificial? Hola Carlos, como siempre es un placer compartir contigo aquí en el podcast del tiempo. Básicamente estamos ante una verdadera revolución en el mundo de la inteligencia artificial, como tú comentas, a partir de DeepSeek, una inteligencia artificial china que hace poco lanzó su modelo de lenguaje versión 3, el V3, el cual se convirtió en una suerte de descubrimiento y de derrumbe de lo que hasta ahora se creía posible y conocido en el mundo de la inteligencia artificial. Básicamente, para el desarrollo de ChatGPT en su modelo 4, que es uno de los más avanzados, se requirieron 100 millones de dólares y el uso de más o menos 25.000 procesadores o chips de la más alta tecnología de la compañía Nvidia, lo cual hace, por supuesto, costoso y complejo el acceso a la inteligencia artificial tanto para emprendedores como para compañías, como para centros de investigación y para usuarios finales incluso, que ven hoy en día que los costos de un plan de inteligencia artificial, de ChatGPT, de Gemini, de Google y otros, pues son bastante altos, porque para hacer inteligencia artificial y para procesar inteligencia artificial se requería de ese volumen tan alto de inversión tecnológica y de tecnología misma. DeepSeek se desarrolló no con 100 millones de dólares, con 6 millones de dólares, y no con 25.000 de los chips más poderosos de Nvidia, sino con apenas 2.000, en un modelo de lenguaje tan o más poderoso y eficiente que ChatGPT 4. Esto se logra básicamente porque los científicos de datos chinos detrás del desarrollo de DeepSeek lograron, a través de matemáticas puras y de ciencia de datos, optimizar el proceso y la manera como la inteligencia artificial no solamente procesa la información, sino además cómo la almacena y la accede para hacer además mucho más eficiente y veloz la experiencia de uso con DeepSeek. Adicional a esto, la desarrollaron con un modelo de licencia del MIT abierto y gratuito. Entonces, además de que es más rápida, más eficiente, se hace con mucho menos dinero, sus librerías y APIs y digamos la receta con la cual está construida además es pública, lo cual por supuesto entenderá usted Carlos y nuestros oyentes, pues genera un cisma, un gran revolcón y una gran revolución en una industria que hasta el momento era cerrada, no compartía sus recetas, sus APIs, sus códigos y además a unos costos muy altos. Esto hizo solamente en un día que Nvidia, la compañía que desarrolla chips allá en Taiwán, perdiera 600.000 millones de dólares. Así como lo escucha, 600.000 millones de dólares. Casi el doble del PIB país de Colombia de un año. Lo perdió en un día una compañía por la salida de DeepSeek. ¿Por qué ha sido motivo de tanta discusión y de dudas en el mercado de las IA o de la inteligencia artificial? Por supuesto, esto ha generado, además de esta gran revolución, pues muchas y serias dudas, tanto de las industrias tecnológicas de la inteligencia artificial, estas encopetadas compañías norteamericanas y occidentales que ven desde China como una inteligencia artificial mucho más eficiente, más barata y además gratuita y abierta a todo el mundo, vino a darle una patada al tablero de su negocio, sino que también los centros de investigación, científicos, los emprendedores y muchas compañías te están diciendo y se están cuestionando qué estaba pasando entonces en este negocio de la inteligencia artificial, qué tipo de discurso, qué tipo de, digamos, coreografía, si se quiere, industrial, muy de acuerdos todos, desarrolladores de software, desarrolladores de hardware, como que se pusieron de acuerdo para hacerle creer al mundo que la inteligencia artificial era costosa, lejana
y que necesitaba cada vez más poder de cómputo. Además, el poder de cómputo y de los centros de datos que se requieren para estos grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial, también tenían encima una gran preocupación y duda de la contaminación que generan, porque se requiere de mucho enfriamiento, se requiere de aires acondicionados y de mucha energía, por tanto, para enfriar los procesadores y los chips que están a tope, a toda máquina, procesando la inteligencia artificial. Pues con DeepSeek, además de todo, se descubre que como requiere menos potencia, por tanto menos energía, es mucho más amigable con el medio ambiente. ¿Usted cree que es segura? Y además, ¿qué nos permite hacer esta inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos límites que tiene? La respuesta primaria que uno podría decir es que al igual que el resto de tecnologías de inteligencia artificial, cuando uno saca una cuenta, un perfil de ChatGPT, de Gemini, de Google, de Perplexity, de cualquiera de estas tecnologías, pues captan la misma información que capta también DeepSeek. Tu nombre, tu correo, tu celular, tu ubicación, tu IP, y por supuesto también almacena las preguntas que se le hace, los documentos que uno sube, porque DeepSeek, hay que decir, no es una inteligencia multimodal, es decir, no funciona con voz o con imágenes y videos, sino que solamente se le pueden hacer preguntas y se interactúa con ella con texto. No obstante, también se le pueden subir imágenes y videos para que ella analice esos contenidos y uno pueda trabajar sobre esos contenidos, hacerles preguntas, que reescriba, por ejemplo, un documento y cosas de ese estilo. También tiene DeepSeek una versión, una función que permite hacer búsquedas en línea, se conecta a Internet, que es una función que es prohibitiva o que es de pago en otras inteligencias artificiales, en esta es gratuita, y tiene una versión que se llama pensamiento profundo, que lo que hace es que cuando el problema que se le va a poner o la pregunta que se le va a hacer es muy elaborada, se activa esa función para que DeepSeek se conecte a redes neuronales más profundas, pueda hacer unos comparativos matemáticos y unos modelamientos matemáticos más profundos para que asimismo sus respuestas y resultados sean también muy detallados y muy profundos. Todo esto, por supuesto, Carlos, está generando esta duda de si es riesgosa o no. En principio, es igual que las demás. En principio, también hay que decir que lo que tiene negativo, desde mi óptica, que ya la he probado, es que sí tiene sesgos claramente relacionados con su origen de carácter político. Si uno le pregunta a DeepSeek que le cuente algo sobre la masacre de Tiananmen, por ejemplo, evade la pregunta o sencillamente dice que ese es un hecho histórico polémico del cual se dicen muchas cosas, pero que no hay una certeza de qué pasó allí, cuando todos sabemos que por supuesto fue una masacre de estudiantes que en su momento intentaron oponerse al régimen chino y ya sabemos todo cómo terminó esa horrible situación de violencia de la masacre de Tiananmen. DeepSeek, digamos, se hace la de la vista gorda cuando se le preguntan ese tipo de cosas, que es natural, digamos, no hay que ir muy lejos. Para mí personalmente es mucho más peligroso, intrusivo, de espionaje absurdo y vulgar lo que hacen Facebook, Meta, Twitter, X. No hay que decir nada del señor Elon Musk, además de manera abierta e incluso con burla y sorna, dejó en claro que su red social trabajó abiertamente a favor de Donald Trump, candidato, y lo seguirá haciendo a favor de Donald Trump, presidente. Toda la tecnología de X, de Twitter, está al servicio de un gobierno, es decir, que también tiene sesgos, y de todo lo que significa ese gobierno en términos de diversidad, en términos de derechos sociales y políticos y civiles o de inmigrantes, pues entenderán que Twitter va muy en línea de lo que piensa Donald Trump, hoy presidente. Así que si hablamos de sesgos y si hablamos de manipulaciones y si hablamos del mal uso de estas tecnologías que recaban además información privada de las personas, señalar a DeepSeek desde los Estados Unidos es un completo cinismo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy.
Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.